Hola, soy Manuel. El día que mi única hija, Sofía, me dejó en la puerta de este asilo, me sonrió con una frialdad que nunca antes le había visto y me dijo que era por mi propio bien, para que estuviera mejor atendido. Me dio un beso rápido en la frente, evitando mi mirada, y se fue sin mirar atrás. El eco de esa puerta de metal cerrándose resonó en el pasillo vacío y sentí cómo se rompía algo dentro de mí, algo que ninguna cantidad de tiempo o dinero podría reparar jamás. El silencio que dejó su partida fue el sonido más ensordecedor que he escuchado en mis 80 años. ¿Alguna vez te has sentido como un objeto viejo que ya no tiene lugar en la vida de quienes más amas? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí que la repentina preocupación de mi hija no tenía nada que ver con mi salud, sino con un viejo terreno que su abuelo me dejó y que ella siempre consideró un pedazo de tierra inútil. Comenta aquí abajo desde qué ciudad o país me estás viendo. Y si estas historias te tocan el corazón, suscríbete al canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que sucede cuando una hija se da cuenta de que el padre al que despreció por su humildad, de repente, vale una fortuna que ella jamás imaginó. La dignidad, a veces, tiene un precio que la codicia no puede pagar. Las primeras semanas en este lugar fueron un infierno silencioso. Las paredes blancas, el olor a desinfectante y las caras desconocidas y cansadas de los otros residentes se convirtieron en mi nueva realidad. Pasaba horas sentado junto a la ventana, no esperando ver a Sofía, porque en el fondo sabía que no vendría, sino tratando de recordar el calor de mi pequeño apartamento. Aquel lugar olía a mis recuerdos, al hilo y la tela de mi vieja sastrería, al guiso que preparaba mi difunta esposa, a las risas de Sofía cuando era una niña y yo le cosía los vestidos para sus muñecas. Sacrifiqué todo por ella después de que su madre se fue, trabajando día y noche para que tuviera la educación y las oportunidades que yo nunca tuve. Mi hija Sofía y su esposo Ricardo siempre vieron mi vida sencilla como una fuente de vergüenza. Cuando ella empezó a ascender en su carrera y se casó con un hombre obsesionado con el estatus, las visitas se volvieron una formalidad incómoda. Llegaban a mi apartamento y sus ojos recorrían mis muebles gastados con una mezcla de lástima y desdén. Las conversaciones eran vacías, llenas de sus logros, sus viajes exóticos y sus planes de inversión, mientras yo solo asentía, sintiéndome cada vez más pequeño e invisible. Me convertí en el recordatorio viviente de un pasado humilde del que ellos querían desesperadamente escapar, una mancha en su impecable cuadro de éxito y prosperidad. Recuerdo perfectamente la tarde en que me plantearon la idea del asilo. Fue durante una de sus visitas relámpago. Ricardo, sin siquiera mirarme a los ojos, dijo que estaban preocupados por mí, que vivir solo era peligroso a mi edad. Sofía, con una voz ensayada, añadió que en 1960 un hogar para mayores estaría mejor atendido, que tendría actividades y compañía. No mencionaron que sus ocupadas vidas no les dejaban tiempo para un padre viejo. Fue una sentencia disfrazada de preocupación, una forma elegante de deshacerse de la responsabilidad. En ese momento no tuve fuerzas para discutir. El dolor de ver su determinación por alejarme me dejó sin palabras, paralizado por la traición. El día de la mudanza fue rápido y brutal. Empacaron solo lo esencial en un par de cajas, dejando atrás fotografías, libros y pequeños objetos que contenían toda mi vida. Ricardo miraba su reloj constantemente, apurado por terminar con el trámite. El viaje en su lujoso auto fue en un silencio tenso y pesado. Al llegar, Sofía me acompañó hasta la entrada. Me entregó una pequeña maleta y pronunció esas palabras vacías sobre cuidarme. No hubo una lágrima, ni un abrazo sincero, solo el alivio en su rostro por haber cerrado un capítulo incómodo de su vida. Vi su auto alejarse y comprendí que no me habían trasladado a un lugar mejor, simplemente me habían borrado de sus vidas. Los días aquí adentro se volvieron una rutina gris y monótona, marcada por el sonido de las bandejas de comida a horas fijas y el murmullo constante de la televisión en la sala común. Me sentía como una pieza más del mobiliario, un cuerpo al que había que alimentar y medicar. Todo olía a limpio.
a un químico que intentaba enmascarar el olor a vejez y resignación. A menudo cerraba los ojos y trataba de recordar el aroma de mi taller de sastrería, la mezcla de tiza, tela nueva y el vapor de la plancha. Ese era el olor de mi vida, de mi propósito. Aquí, en cambio, solo olía a final, a un pasillo sin salida donde todos esperábamos lo mismo sin atrevernos a nombrarlo. La indiferencia del personal, aunque profesional, dolía casi tanto como el abandono de mi hija. El teléfono en la mesita de noche se convirtió en mi torturador silencioso. Durante el primer mes, saltaba cada vez que sonaba, uno en el pasillo, con la esperanza irracional de que fuera para mí, de que Sofía llamara para preguntar cómo estaba. Pero las llamadas nunca llegaban. Me decía a mí mismo que estaría ocupada, que su trabajo era exigente, que Ricardo la necesitaba. Buscaba excusas para ella, para no tener que enfrentar la verdad desnuda y cruel. Simplemente no le importaba. El silencio de Sofía era una respuesta más clara y dolorosa que cualquier palabra. Cada día que pasaba sin su voz, el pequeño hilo de esperanza se hacía más delgado, hasta que finalmente se rompió, dejándome flotando en un mar de certeza amarga. En las largas noches de insomnio, mi mente viajaba al pasado, a los sacrificios que hice con gusto. Recuerdo cuando Sofía entró en la universidad. Yo trabajé noches enteras aceptando encargos extra, mis dedos hinchados de tanto coser, solo para poder comprarle los libros y el abrigo de buena calidad que tanto quería, para no sentirse menos que sus compañeros. Recuerdo la mirada de orgullo en su rostro cuando se lo probó. Cada puntada de ese abrigo llevaba mis sueños para ella, mi deseo de que tuviera un futuro brillante, lejos de la humildad de mi taller. Verla ahora, convertida en una mujer que me veía como un estorbo, hacía que esos recuerdos se sintieran como cuchillos afilados, clavándose en mi pecho una y otra vez. Una tarde, casi 2 meses después de mi llegada, Sofía y Ricardo aparecieron sin avisar. Su visita fue un torbellino de falsedad. Sofía me dio un abrazo, rápido y frío, mientras Ricardo miraba su reloj de oro como si tuviera una cita urgente. Me trajeron una caja de chocolates caros, a pesar de saber que el médico me había prohibido el azúcar. Hablaron sin parar de sus planes, de un viaje a Europa, de la remodelación de su cocina. Yo solo asentía, observando sus sonrisas ensayadas que no llegaban a sus ojos. No me preguntaron cómo me sentía realmente, ni si extrañaba mi casa. Estaban allí para cumplir con una obligación, para poder decirse a sí mismos que eran buenos hijos. Se fueron tan rápido como llegaron, dejando tras de sí el olor de su perfume caro y un vacío aún más profundo. Esa visita me hizo darme cuenta de algo terrible. Para ellos, yo ya no era una persona, sino un problema que habían solucionado de la manera más eficiente posible. Me habían archivado. Unos días después, intenté hablar con una de las enfermeras sobre la posibilidad de traer mi vieja butaca de lectura, la que mi esposa me regaló. Me respondió con una amabilidad condescendiente que no había espacio para objetos personales grandes y que las reglas eran para la seguridad de todos. Su respuesta, aunque lógica en ese entorno, me golpeó con la fuerza de un portazo. Ni siquiera el último vestigio de mi hogar, de mi identidad, tenía cabida en esta nueva vida que me habían impuesto. Me sentí despojado de todo, reducido a un nombre en una lista. Mis manos, que durante más de 60 años habían medido, cortado y cosido con precisión, ahora yacían, inútiles sobre mi regazo. Las miraba y veía los callos, las cicatrices de miles de alfileres, la historia de un hombre que construyó su vida con su propio esfuerzo. Aquí, esas manos no servían para nada. No había tela que transformar ni hilos que enhebrar. La pérdida de mi oficio fue como una segunda muerte. Sin mi taller, sin mi propósito, ¿quién era yo? Era Manuel, el sastre. Pero en este lugar solo era el residente de la habitación 204. La sensación de inutilidad era asfixiante, un recordatorio constante de que el mundo para el que yo había sido útil ya no existía. O peor aún, había decidido seguir adelante sin mí. Fue entonces, en medio de esa profunda desolación, que algo dentro de mí comenzó a cambiar. El dolor agudo de las primeras semanas empezó a solidificarse.
a convertirse en una especie de calma fría y cristalina. Dejé de esperar junto al teléfono. Dejé de buscar la cara de mi hija entre los visitantes. La verdad, por fin, se había asentado en mis huesos. Estaba solo, y siempre lo había estado desde que mi esposa murió. Sofía era una ilusión, una versión idealizada que yo había construido con mis propios sacrificios. Aceptar eso no me trajo felicidad, pero me trajo una extraña forma de paz. Una paz desoladora, sí, pero era mía. Y en ese silencio comencé a escuchar mi propia voz de nuevo, una voz que había sido silenciada por la esperanza de un amor que nunca fue real. Mi nueva rutina se había vuelto predecible, pero encontré un pequeño refugio en la biblioteca del asilo. Era un cuarto polvoriento y silencioso, lleno de libros donados con las páginas amarillas y suaves. Allí pasaba mis tardes, leyendo viejas novelas de aventuras, escapando a mundos donde el honor y la lealtad todavía significaban algo. Hice un amigo silencioso, Alberto, otro residente que, como yo, prefería la compañía de los libros a las conversaciones forzadas de la sala común. No hablábamos mucho, pero nos entendíamos con un simple asentimiento. Esa paz frágil, construida sobre el silencio y la resignación, era lo único que tenía, y por un tiempo creí que sería suficiente para llevarme hasta el final. No tenía idea de que esa tranquilidad estaba a punto de ser dinamitada. Una mañana, la enfermera de turno me dijo que tenía una llamada. Mi corazón dio un brinco estúpido, un reflejo condicionado que me negaba a abandonar. Era Sofía, pero su voz era diferente. No tenía el tono apurado y eficiente de siempre. Era melosa, casi infantil, llena de una preocupación que sonaba completamente artificial. «Papá, ¿cómo estás? Te he extrañado tanto», dijo, y el tanto se alargó de una forma que me erizó la piel. Me preguntó si necesitaba algo, si la comida era buena, si dormía bien. Cada pregunta era como una caricia empalagosa y falsa. Colgué el teléfono sintiendo un escalofrío. No era la llamada de una hija preocupada, era la llamada de alguien que quería algo, y esa sensación me dejó más inquieto que meses de silencio. 2 días después, aparecieron. Esta vez su visita no fue un trámite de 10 minutos. Se sentaron, me tomaron de las manos y me miraron a los ojos. Ricardo, que normalmente evitaba cualquier contacto físico, me dio una palmada en el hombro y me preguntó por mis viejos tiempos en la sastrería. Sofía me trajo un frasco de mi mermelada de higo favorita, la que mi esposa solía hacer, un detalle tan específico y personal que me desarmó por un segundo. Hablaron de lo mucho que lamentaban estar tan ocupados, de cómo querían compensarme. La actuación era impecable, casi creíble, pero sus ojos no dejaban de moverse, escaneando mi rostro, buscando una reacción, como si estuvieran midiendo el efecto de su repentino afecto. Me sentí como un pez al que le están poniendo un cebo delicioso. Fue Ricardo quien, con una falsa casualidad, sacó el tema. «Oye, Manuel, el otro día leía en el periódico sobre los nuevos proyectos de la ciudad, por la zona industrial vieja. ¿No era por ahí que tus padres tenían ese terrenito que no valía nada? Qué curioso cómo cambian las cosas, ¿verdad?», lo dijo mientras miraba por la ventana, como si fuera un pensamiento al azar. Mi sangre se heló. Asentí lentamente, tratando de mantener mi rostro neutral. «Sí, por ahí», respondí. «Un pedazo de tierra seco y olvidado. No creo que nadie se acuerde de él». Sofía añadió rápidamente: «Claro, papá, son solo recuerdos». Pero la forma en que intercambiaron una mirada fugaz me confirmó que aquello no era una conversación casual. Estaban buscando algo. La mañana siguiente una carta oficial llegó para mí. El sobre era grueso y llevaba el logo de una corporación que no conocía. Le pedí a Alberto que me la leyera. Mis manos temblaban demasiado. Mientras él pronunciaba las palabras legales y formales, yo solo escuchaba fragmentos. Interés en la adquisición, plan de desarrollo tecnológico, parcela número 7B. Y entonces, la cifra. Alberto se detuvo, releyó la línea en voz baja y luego me miró con los ojos desorbitados. «Manuel», susurró, «¿esto es correcto? Ofrecen $8 millones por tu terreno». El aire se escapó de mis pulmones. 8 millones. La cifra rebotaba en las paredes de mi mente. Irreal, absurda. El pedazo de tierra inútil de mi padre.
El motivo de bromas familiares durante décadas valía una fortuna. Me quedé sentado en mi cama durante horas, con la carta en la mano. El papel se sentía pesado, como si contuviera el peso de una verdad terrible. Y entonces, como un relámpago en una noche oscura, todo encajó. La llamada melosa de Sofía, la visita inesperada, la pregunta casual de Ricardo sobre el terreno. No era una coincidencia, ellos ya lo sabían. De alguna manera, se habían enterado del valor de esa tierra antes que yo. Su repentino amor, sus sonrisas, la mermelada de higo, todo era una farsa grotesca, un teatro montado para manipular al viejo tonto y quedarse con su inesperada fortuna. El abandono me había roto el corazón, pero esta revelación me lo pulverizó. La frialdad de su engaño era mucho más cruel que cualquier silencio. El dolor fue tan inmenso que por un momento sentí que me ahogaba, pero luego algo más profundo y frío emergió de las ruinas. La tristeza se convirtió en una calma gélida. Me levanté, caminé hasta el pequeño espejo del baño y me miré a los ojos. Vi las arrugas, el cansancio, pero también vi una chispa que no había visto en años. Era la chispa de la ira, pero una ira lúcida y controlada. Habían jugado conmigo, me habían tratado como a un idiota senil. Habían subestimado al viejo sastre. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Ellos habían iniciado un juego sucio, creyendo que yo no entendía las reglas, pero ahora yo tenía la única carta que importaba, y ellos ni siquiera sabían que yo la tenía. El juego acababa de cambiar, y yo iba a decidir cómo terminaría. Pasé los siguientes días en un estado de extraña lucidez. La niebla de tristeza que me había envuelto durante meses se disipó, reemplazada por una claridad fría y afilada. Empecé a observar todo con una atención que había perdido, las miradas de las enfermeras, las conversaciones de los otros residentes, los pequeños detalles de mi entorno. Dejé de ser el anciano resignado en la ventana y me convertí en un espectador silencioso y calculador. Mi primer acto fue usar el teléfono público del pasillo, lejos de oídos curiosos, para llamar a un número que no había marcado en 20 años. El de un viejo cliente, un abogado, honesto llamado Ramiro Vargas, a quien le había hecho trajes a medida cuando apenas comenzaba su carrera. Su voz, ahora más grave por los años, mostró sorpresa y luego una genuina preocupación. Le pedí una reunión en secreto y él aceptó sin dudar. Fue el primer paso para recuperar el control de mi propia vida. La presión de Sofía y Ricardo se intensificó de una manera casi sofocante. Las llamadas se volvieron diarias, a veces 2 veces al día. Sofía me hablaba con una voz empalagosa, pintándome un futuro idílico. «Papá, he estado pensando, podrías venir a vivir con nosotros, tenemos mucho espacio, podrías tener tu propio jardín, te compraríamos la mejor butaca para que leas tus libros». Cada palabra era una daga envuelta en seda. Me describía la vida que me negó cuando yo solo anhelaba una llamada suya, una visita sincera. Yo escuchaba con una paciencia infinita, dejando que tejiera su red de mentiras. Le daba respuestas vagas como «Suena bien, hija», o «Tendré que pensarlo», alimentando su esperanza mientras mi plan tomaba forma en la oscuridad de mi mente. Cada mentira que ella decía fortalecía mi resolución. Una tarde, Ricardo apareció con un portafolio de cuero brillante. Se sentó a mi lado con una familiaridad forzada y sacó unos documentos. «Manuel, esto es solo una formalidad», dijo, deslizándolo sobre mi mesita de noche. «Es un poder notarial para que Sofía y yo podamos gestionar la venta del terreno por ti. Así no tienes que preocuparte por nada, solo relajarte». Mis ojos recorrieron las cláusulas. Era una cesión total de mis derechos, una trampa legal para dejarme sin nada. Sentí una oleada de ira helada, pero mi rostro permaneció impasible. «Se me olvidaron mis lentes de lectura en la biblioteca, Ricardo», le dije con calma. «Los miraré más tarde cuando pueda ver bien la letra pequeña». Su sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Sabía que estaba mintiendo, pero no podía decirlo. Tomó los papeles y los dejó allí, como una bomba de tiempo. El abogado Vargas llegó al día siguiente, vestido con ropa casual para no llamar la atención, presentándose en la recepción como un sobrino lejano. Nos sentamos en la biblioteca polvorienta,
el único lugar donde teníamos privacidad. Le conté todo, desde el día en que Sofía me dejó en la puerta hasta la carta de la corporación y la repentina y sospechosa amabilidad de mi hija. Hablarlo en voz alta, a alguien que me escuchaba con respeto y sin juicio, fue como soltar un peso que me aplastaba el pecho. Vargas no me interrumpió. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, su rostro serio. «Manuel», dijo finalmente, «lo que han hecho es despreciable, pero la ley está de tu lado. Tienes todas las opciones. La pregunta es, ¿qué quieres hacer tú?». Su pregunta me devolvió el poder que creía haber perdido para siempre. La impaciencia de mi hija empezó a deshilachar su máscara de dulzura. Sus llamadas se volvieron más cortas, más directas. «Papá, ¿ya firmaste los papeles de Ricardo? Es importante que lo hagamos pronto. Estas ofertas no duran para siempre». La ansiedad en su voz era palpable. Un día, Ricardo me interceptó en el pasillo mientras volvía de la biblioteca. Su sonrisa era tensa. «Manuel, ¿algún problema con los documentos? Si hay algo que no entiendes, te lo puedo explicar». Me sentí como un animal acorralado, pero la sensación ya no me asustaba. Me generaba una especie de desprecio frío. «No, ninguno, Ricardo», le respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Solo quiero asegurarme de hacer las cosas bien. A mi edad, uno aprende a no tener prisa». La frustración cruzó su rostro como una sombra antes de forzar otra sonrisa y marcharse. Siguiendo el consejo de Vargas, tomé mi decisión final. El abogado trajo los documentos correctos, los que me aseguraban el control total y absoluto de la transacción. Firmé la venta del terreno a la corporación en la pequeña mesa de mi habitación, usando una pluma que Vargas me prestó. El trazo de mi firma sobre el papel se sintió como el acto más liberador de mi vida. El dinero no se transferiría a mi cuenta bancaria, sino a un fideicomiso recién creado, administrado por el bufete de Vargas, con instrucciones muy específicas que solo yo conocía. Sentí una punzada de tristeza, no por el dinero, sino por el cierre definitivo de una puerta. Estaba cortando el último hilo que me unía a la hija que una vez adoré, pero era un corte necesario, como amputar una extremidad enferma para salvar el resto del cuerpo. Esa misma tarde tomé el teléfono y marqué el número de Sofía. Cuando contestó, usé el tono más calmado y sereno que pude encontrar. «Hija, he estado pensando en tu oferta», le dije, «y he tomado una decisión sobre el terreno. Me gustaría que cenáramos juntos, en tu casa, para hablarlo como una familia». Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un grito ahogado de alegría. «¡Claro que sí, papá! ¡Qué maravilla! ¡Será perfecto!». Su euforia era tan desbordante que casi me dio lástima. Creía que había ganado, que el viejo tonto finalmente había cedido. «Estupendo», respondí, y añadí lentamente, «llevaré los documentos para que podamos celebrar nuestro futuro juntos». La palabra «celebrar» salió de mi boca con un sabor a hierro y a justicia. La trampa estaba puesta. Solo tenía que esperar a que ellos entraran en ella. El taxi me dejó frente a una casa que parecía sacada de una revista de arquitectura, un cubo de vidrio y concreto que gritaba riqueza y frialdad. Sofía me recibió en la puerta con un abrazo que se sintió ensayado, su perfume caro invadiendo mi espacio. Ricardo me dio una palmada en la espalda, una familiaridad forzada que me revolvió el estómago. Me guiaron a un comedor inmenso, con una mesa de madera oscura tan larga que parecíamos tres extraños a punto de firmar un tratado. Los platos eran de porcelana fina, las copas brillaban bajo una lámpara de diseño. Todo era un escenario perfecto, un teatro montado para el acto final de su obra. Me sentí como el invitado de honor a mi propio funeral. Me senté erguido y esperé a que terminaran su brindis por el futuro, un futuro que habían construido sobre mi tumba. La comida fue servida, un festín de colores y sabores que no toqué. Simplemente observaba sus sonrisas codiciosas, sus gestos grandilocuentes, sus planes para un dinero que ya tenía otro dueño. Me deleité en su ignorancia, saboreando el silencio que precedería a la tormenta. Fue el prólogo de mi venganza, una venganza servida no en un plato frío, sino en una mesa de caoba pulida bajo la luz de un candelabro de cristal. Cuando finalmente dejaron de hablar de sí mismos, Sofía me miró con una dulzura venenosa.
¿Y bien, papá? ¿Qué te parecen nuestros planes? ¿Estás listo para firmar y unirte a nuestra celebración? Fue entonces cuando, con la lentitud de un hombre que tiene todo el tiempo del mundo, saqué la carpeta de mi chaqueta. No eran los papeles de Ricardo, era una copia del contrato de venta, ya firmado, y el acta de constitución de una fundación. Agradezco mucho su preocupación y sus generosos planes, dije, mi voz resonando en el silencio repentino. Pero el terreno ya fue vendido, la semana pasada. Las sonrisas se congelaron en sus rostros. La máscara de afecto se resquebrajó, revelando la incredulidad y luego una ira pura y fea. La celebración había terminado. Ricardo fue el primero en reaccionar, poniéndose de pie de un salto, su rostro pálido de furia. ¿Qué hiciste?, siseó su voz temblando. Sofía me miraba como si fuera un fantasma. Papá, no puedes habernos hecho esto. Somos tu familia. Fue en ese momento que la vi por quien realmente era, una extraña desesperada por una herencia. Tú dejaste de ser mi familia el día que me abandonaste en esa puerta de metal, respondí con una calma que los desarmó. Este dinero, continué, deslizando el documento de la fundación hacia ellos, irá a donde siempre debió ir el fruto de mi trabajo, a ayudar a jóvenes sin recursos a aprender un oficio, a construir una vida digna. La fundación llevará el nombre de tu abuelo, el hombre que me enseñó el valor del trabajo honesto. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Me levanté lentamente, mis viejos huesos sintiéndose más fuertes que nunca. Dejé los papeles sobre la mesa, un epitafio para su codicia. Mientras caminaba hacia la puerta, Sofía comenzó a sollozar, no de tristeza, sino de rabia y frustración. Eran los sollozos de una niña a la que le han quitado su juguete más caro. Ricardo estaba mudo, su rostro una máscara de derrota. No me volví a mirarlos. Abrí la puerta de su casa fría y salí a la noche, sintiendo el aire fresco en mi rostro como un bautismo. No sentía alegría, ni siquiera satisfacción. Sentía paz, una paz profunda y serena, la paz de un hombre que finalmente había puesto cada cosa en su lugar, cerrando para siempre el capítulo más doloroso de su vida. Los meses que siguieron fueron un renacimiento. Con una pequeña parte del dinero, compré una casa modesta pero luminosa en un pueblo costero, con un pequeño jardín que daba al mar. No quería lujos, solo luz y aire limpio. Traje a Alberto, mi amigo de la biblioteca del asilo, a vivir conmigo. Su familia también lo había olvidado, y juntos encontramos una nueva clase de compañía, una basada en el respeto y las conversaciones tranquilas al atardecer. Dediqué mis días a supervisar la fundación, a conocer a los jóvenes becados, a ver en sus ojos la misma chispa de esperanza que yo tuve alguna vez. Mis manos, antes inútiles, volvieron a tener un propósito. Ahora plantaban flores y ayudaban a construir futuros. A veces, mientras cuido de mis rosales, pienso en Sofía. Vargas me contó que ella y Ricardo tuvieron que vender su casa y que su matrimonio se desmoronó bajo el peso de las deudas y las recriminaciones. No siento placer en su desgracia, solo una lejana y melancólica lástima. Descartaron mi corazón buscando un tesoro, sin darse cuenta de que el verdadero tesoro era un amor que ya nunca podrían recuperar. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar el tiempo perdido ni un corazón que ha aprendido a sanar solo. Hoy, mi única y verdadera fortuna es esta paz, el sonido de las olas y la certeza de que mi legado no será recordado por el dinero que tuve, sino por la dignidad con la que elegí vivir. El viaje de regreso en el taxi fue el más silencioso de mi vida. Las luces de la ciudad pasaban como manchas borrosas por la ventana, pero yo no las veía. Mi mirada estaba fija en mis propias manos, las mismas manos que habían cosido trajes para presidentes y vestidos para mi hija, ahora entrelazadas sobre mi regazo. No sentía euforia ni un deseo de venganza cumplido. Lo que sentía era una paz pesada, profunda, como la calma que sigue a la tormenta más devastadora. Al llegar a la puerta del asilo, el lugar ya no me pareció una prisión. Era simplemente un capítulo cerrado, una escala en un viaje que me había devuelto a mí mismo. Esa noche, por primera vez en meses, dormí sin pesadillas, arrullado por el sonido de mi propia y recuperada dignidad. A la semana siguiente,
Con la ayuda de mi abogado, Ramiro, dejé el asilo para siempre. No busqué una mansión ni lujos extravagantes. El dinero, para mí, ya no era un premio, sino una herramienta. Compré una pequeña casa en un pueblo tranquilo junto al mar, un lugar con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol todo el día, y un pequeño jardín trasero que olía a tierra húmeda y a sal. Lo primero que hice fue montar un pequeño taller en el garaje, no para trabajar por obligación, sino por el placer de sentir la tela bajo mis dedos de nuevo. Llené la casa no con muebles caros, sino con libros, herramientas y el calor de un hogar que por primera vez sentía verdaderamente mío, construido no sobre sacrificios por otros, sino sobre el respeto a mí mismo. No quería vivir esta nueva vida en soledad. Volví al asilo una última vez, pero como visitante. Fui a buscar a Alberto, mi compañero silencioso de la biblioteca. Su familia, al igual que la mía, lo había dejado en el olvido. Le ofrecí una habitación en mi casa, no por caridad, sino porque había encontrado en su compañía tranquila un tipo de familia que no se basa en la sangre, sino en el respeto mutuo. Ahora nuestras mañanas consisten en cuidar el jardín y nuestras tardes en partidas de ajedrez en el porche, viendo el atardecer sobre el mar. No necesitamos muchas palabras. Nos entendemos con el silencio cómodo de dos almas que han navegado por las mismas aguas turbulentas y han encontrado un puerto seguro en la orilla de la vejez. El grueso del dinero tuvo un destino que llevaba el nombre de mi abuelo, el hombre que me enseñó a coser y a valorar el trabajo honesto. Creé la Fundación El Roble, dedicada a dar becas a jóvenes de barrios humildes para que aprendan un oficio. Financiamos talleres de carpintería, mecánica y, por supuesto, de sastrería. A veces voy a visitar a los aprendices. Les enseño algún truco del oficio y veo en sus ojos la misma hambre de futuro que yo tenía a su edad. Ver mis viejas herramientas en sus manos jóvenes, ver cómo transforman un pedazo de tela en una prenda con propósito, me da una satisfacción que ningún cheque millonario podría comprar. Mi legado no está en una cuenta bancaria, sino en las oportunidades que florecen gracias a él. A veces, mientras podo mis rosales, pienso en Sofía. Ramiro me contó que ella y Ricardo lo perdieron todo, la casa, el estatus, e incluso su matrimonio, que se derrumbó bajo el peso de las acusaciones mutuas. No siento alegría por su caída, solo una profunda y distante lástima. Descartaron mi corazón buscando un tesoro, sin darse cuenta de que el verdadero tesoro era un amor incondicional que ya nunca podrán recuperar. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar compañía, pero no lealtad. Hoy, mi única y verdadera fortuna es esta paz, el sonido de las olas, rompiendo en la orilla, y la certeza de que he vivido mis últimos años con la dignidad que siempre merecí. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si conoces a alguien que se siente invisible o que necesita recordar su propio valor, te pido que compartas este video. A veces, el acto más poderoso de amor propio es aprender a cerrar una puerta para poder abrir una ventana con vistas al mar. No olvides suscribirte para escuchar más relatos sobre encontrar nuestro propio camino, incluso cuando es el más difícil. Gracias por escuchar mi historia, por permitir que este viejo sastre hilvanara sus recuerdos para ti.